En este problema de la segunda ley de la termodinámica se plantea un proceso de un templado de un metal. Se menciona que una pieza de una masa conocida de acero fundido son 40 kilogramos, con un CP conocido de 0.5 kilojoule por kilogramo Kelvin. Se encuentra a una temperatura de 450 grados Celsius y se templa sumergiéndola en aceite. La masa del aceite son 150 kilogramos, con un CP conocido de 2.5 kilojoule por kilogramo Kelvin. El aceite se encuentra a 25 grados Celsius. Si no hay pérdidas de calor en este proceso, hay que determinar cuál es el cambio en la entropía del acero, inciso A, del aceite, inciso B, y de ambos considerados en conjunto, inciso C. Bueno, inicialmente vamos a plantear en qué consiste el proceso de templado. El templado de los metales es muy común en metales y aleaciones. Es un proceso en el cual se aumentan las propiedades mecánicas de este material. Se aumenta dureza, se aumenta resistencia a la tensión, entre otras. Esto mediante un calentamiento. El calentamiento previo ocurre en un horno a alta temperatura y esto fomenta que haya un cambio o una transición de las fases en las que se encuentran los metales. Por fase me refiero a la estructura interna atómica. Entonces, bueno, primero se eleva la temperatura. En el acero existen muchas fases. Bueno, estamos analizando desde el aspecto termodinámico, pero a grandes rasgos es un cambio de fases. En el acero es una aleación de hierro-carbono que tiene diferentes fases cristalinas, diferente orientación de la materia. Existen diferentes zonas compuestas precisamente por diferentes composiciones de estos dos metales. Bueno, del metal hierro con el no metal carbono. Entonces ocurre una transición de fases. Las fases conocidas del acero principalmente, si yo lo elevo, por ejemplo, encima de 800, 1000 grados Celsius, se forma una fase que se llama austenita. Esta fase, si yo la enfrío súbitamente en un proceso de templado, se convierte en otra fase. Sigue siendo hierro-carbono, pero es otra composición. Esta fase mineral se llama martensita. Esta fase se obtiene por un templado. Entonces lo que se hace es primero calentar en un horno el acero, luego enfriarlo súbitamente. Esto mediante un baño de aceite. Generalmente esto se enfría súbitamente. Estamos hablando de 3, 4 segundos hasta temperatura ambiente. Esto fomenta, bueno, cristalización en los límites de grano de este material. Estas son nociones de ingeniería de materiales. Y hace que el acero se vuelva más duro y más resistente. Vamos a analizar este proceso desde el aspecto termodinámico. Eso es un templado. Entonces, bueno, vamos a plantear el proceso. Nosotros tenemos inicialmente la pieza en un horno o en una fuente de calor, que es acero, cuya temperatura inicial es se nos dice que es 450 Celsius, una masa de 40 kilogramos. Entonces son 450 Celsius. Ok, yo tengo también una masa de acero de 40 kilogramos. Y además yo tengo el CP conocido del acero. Voy a considerar que es constante porque es un sólido. El CP es 0.5 kilojoules por kilogramo Kelvin. Bueno, después de esto, esa pieza que se encuentra a esa temperatura se templa, se sumerge súbitamente
en un baño de aceite que se encuentra el aceite, le voy a llamar temperatura 1 del aceite, se encuentra a 25 grados Celsius. Y yo tengo una masa conocida de aceite, que es me dice que son 150 kilogramos con un CP de 2.5. Entonces son 150 kilogramos con un CP del aceite de 2.5. Son kilojoules por kilogramo Kelvin. Bueno, después de esto, se llega a después de que existe un tiempo suficiente, se llega a un equilibrio térmico en donde se igualan las temperaturas del acero y del aceite. Entonces, eso también lo necesito calcular. Si yo llamo, vamos a llamarle a esto T1 del acero. T1 del acero, tengo T1 del aceite. Y bueno, supongamos que después de que se llega al equilibrio térmico, vamos a llegar a una temperatura final. Esa temperatura final yo la necesito calcular porque me va a servir para determinar el cambio de entropía. Entonces, bueno, después de esto, que sería el paso 3, se llega al equilibrio térmico. Al llegar al equilibrio térmico, yo llego a una temperatura 3. Equilibrio térmico. En donde se iguala la temperatura del acero con la temperatura del aceite. Vamos a llamarle T minúscula, por ejemplo. Entonces se nos piden 3 incisos. El cambio de entropía del acero, el cambio de entropía del aceite y el cambio de entropía de ambos. Que bueno, el cambio de entropía de ambos es la suma del acero más el aceite. Entonces el primer planteamiento que tenemos que hacer para resolver este problema es aplicar la primera ley de la termodinámica. Si yo aplico primera ley de la termodinámica en este sistema, ya que haya alcanzado el equilibrio térmico, bueno, voy a ser capaz de determinar la temperatura. Entonces aquí se utiliza primera ley de la termodinámica para determinar la temperatura final. Eso lo vamos a plantear. La temperatura final del proceso. Es decir, la temperatura T a la cual se llega después de haber transcurrido cierto tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Planteando la primera ley de la termodinámica, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Ya conocemos la ecuación general de la primera ley de la termodinámica. Vamos a escribirla aquí. Bueno, a grandes rasgos, la primera ley me dice que la energía se transforma de un tipo a otro. Entonces, recurrimos a la ecuación general, la cantidad de calor más el trabajo es igual al cambio de energía interna más el cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética. Entonces, bueno, a partir de esta ecuación general, vamos a ir deduciendo términos. En este caso, ¿qué sucede? Bueno, se encuentra el acero a mayor temperatura, cede calor hacia el aceite, que se encuentra a menor temperatura, hasta que se llega al equilibrio térmico. Entonces, vamos a partir de esta ecuación de la primera ley, considerando que solo existe transferencia de calor. Entonces, no va a haber trabajo realizado.
no va a haber cambio de energía potencial, no va a haber cambio de energía cinética, y en este caso, bueno, tampoco existiría cambio de energía interna, excepto por el cambio de temperatura. Hay dos formas de analizarlo. Una, que la cantidad de calor que se transfiere se transforma en energía interna porque aumenta la temperatura. Pero vamos a considerar el sistema como el conjunto de el acero más el aceite. Entonces, en este caso yo considero que la cantidad transferida de calor solamente se manifiesta dentro del sistema. No hay pérdidas. De hecho, ese es uno de las consideraciones que nos dice el enunciado. Entonces vamos a considerar ese como el sistema. Solo el aceite y solo el metal. Entonces nos dice que no hay pérdidas de calor en el sistema, entonces lo vamos a considerar así. Por lo tanto, de la primera ley yo deduzco que la cantidad de calor transferido es igual a 0 dentro del sistema. Sin embargo, esta cantidad de calor transferido es la sumatoria de la cantidad de calor transferido por el acero más la cantidad de calor transferido por el aceite. Esto es igual a 0. Entonces yo llego a la conclusión de que la cantidad de calor que pierde el acero la gana el aceite. Y bueno, ¿cuál es la cantidad de calor del acero? Sería la masa del acero por el Cp del acero por el delta T. Vamos a escribirlo aquí mismo. Es la masa del acero por el Cp del acero por el delta T del acero. Pero yo voy a considerar que se llega a una temperatura final T, que sería la temperatura final T menos la temperatura inicial del acero. Y esto sería igual a menos la masa del aceite por el Cp del aceite y eso multiplicado por la diferencia de temperatura del aceite. Aquí yo lo voy a multiplicar. Sería por esto, temperatura final que sigue siendo T, menos temperatura del aceite inicial. Entonces, bueno, ahí vemos que tenemos solamente una variable. Yo tengo las temperaturas de todos los componentes. ¿Ok? Tengo la masa de cada componente, tengo el Cp de cada componente. Entonces necesitamos plantear simplemente la ecuación que nos va a dar la temperatura final de este sistema. Sustituyendo los valores en la ecuación que planteamos anteriormente, vamos a obtener la temperatura final T del acero y del aceite cuando llegan al equilibrio químico. Eso nos va a servir para resolver la cantidad de entropía de cada componente. Entonces, bueno, si yo sustituyo utilizando la ecuación anterior, habíamos comentado es masa del acero por el Cp del acero por la temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la masa del acero, 40 kilogramos. El Cp es 0.5 kilojoules por kilogramo Kelvin. La temperatura inicial del acero era 450. Este es el caso de calor de acero igual a menos calor de aceite. O bien, como lo teníamos, calor de acero más la cantidad transferida del aceite es igual a 0. Que bueno, es esta ecuación de acá. Entonces, este es calor de acero. El segundo término es la cantidad de calor recibido por el aceite, que es la masa del aceite, son 150 kilogramos, por 2.5 es el Cp del aceite por temperatura T menos 25.
Entonces, bueno, haciendo la operación nos debe de dar la solución de 46.52. Si lo queremos comprobar rápidamente, vamos a simplificarla. Yo voy a utilizar la herramienta Colab. Bueno, para esto ya tengo aquí abierto el cuaderno. Simplemente voy a importar la librería de cálculo algebraico que se llama SymPy. Y voy a definir la temperatura T minúscula como una variable simbólica. T. Bueno, corro esto, simplemente va a guardar T como una variable algebraica. Y luego de esto voy a establecer la ecuación. Ok. Listo. Bueno, aquí le importé de la librería todas las funciones. Ya directamente podemos acceder desde todas las funciones. La función que yo accedo se llama symbols. Ok, ahora yo voy a definir como ecuación. Voy a llamar ecuación a la ecuación que tenemos aquí. 40 por 0.5 por t menos 450. Sería 40 por 0.5 por la temperatura final menos 450, que es la temperatura inicial, y esto más la cantidad de calor del aceite. 150 por 2.5 por t menos 25. Bueno, 150 por 2.5 por t menos 25. Ese es el delta T. Y si yo no le pongo ningún argumento, asume que es igual a 0. Si quiero colocar la igualdad, le pongo coma 0 para que lo guarde como una ecuación. Entonces, yo aquí le pido que muestre la ecuación. Aquí está ya simplificado. Bueno, entonces si yo despejo de aquí, T sería 16.575 entre 391, que es el valor que teníamos allá. Más o menos 42. Esos son grados Celsius. Y yo lo despejé de aquí. Otra forma es directamente, bueno, pedirle al programa que la resuelva. Resuelve de la ecuación para el valor de T. Básicamente despeja T. Y da 42.39. Entonces, esa es la temperatura final. Aquí varía un poco por decimales. 40, 0.5. 150, 2.5. Vamos a revisar que todo esté bien. 40, aquí era 0.5. Me había equivocado en el CP del acero. Entonces sería 395 entre, más bien, la constante que es 18.375 entre este valor. Ahí da 46 y 46. Sí, este debe ser el resultado. Me había equivocado en transcribir el valor del CP del acero. Bueno, ahí sería cuestión de hacer álgebra y despejar T. Entonces la temperatura final es 46.52. Ese es el dato que yo necesito para calcular los cambios de entropía. Para el inciso A, y en general, bueno, para todos, el cambio de entropía, en este caso para el acero, sería la masa del acero por la integral de Cp de T entre T. Recuerden que el cambio de entropía se define como la diferencial calor reversible
entre la temperatura absoluta. Bueno, la diferencial calor reversible se puede calcular como M Cp de T y todo eso entre T. Entonces, este es el cambio de entropía del acero. Aquí vamos a integrar de la temperatura 1 del acero a la temperatura final T. La temperatura final T es la que acabamos de calcular como 46.52. Entonces, para el acero yo integro desde la temperatura de 450 Celsius, pero transformados a Kelvin, que es este 1 del acero, a T2 del acero. Entonces tenemos que trabajar con temperaturas absolutas. Si yo integro esto, bueno, MCP es constante, sale de la integral, y la integral de diferencial temperatura entre temperatura de T1 a T2 nos queda el logaritmo natural de T2 entre T1. Pero esto en Kelvin. Entonces sería masa del acero, estos son kilogramos. El Cp del acero es 0.5 kilojoule por kilogramo Kelvin. Y esto es la diferencia de temperaturas. 273.15 más 46. Aquí ya se transformó a Kelvin. Y 273.15 más 450. Si hacemos el análisis dimensional, el argumento del logaritmo natural no tiene unidades. Ese 40 se establece en kilogramos y el Cp en kilojoules por kilogramo Kelvin. Entonces esto nos queda kilojoule por Kelvin o bien kilojoule Kelvin a la menos 1. Este es el cambio de entropía del acero. Noten que es negativo. Aparentemente podríamos inferir que no cumple la desigualdad de Clausius. Sin embargo, lo que nos dice la segunda ley es que el delta S total del universo, es decir, del sistema más los alrededores, siempre en un proceso que ocurre de manera natural, debe ser 0, mayor a 0, o igual a 0 en el caso de que sea un proceso reversible. Entonces, debido a esto, vamos a calcular la entropía del aceite. Nos debe de dar un valor positivo y mayor a este número en el aceite. Entonces, para el aceite es el mismo procedimiento. Directamente es el cambio de entropía del aceite. Bueno, es la masa del aceite por el Cp del aceite por la integral de T entre T, que también nos queda el logaritmo natural de la temperatura final del aceite entre la temperatura inicial. Son 150 kilogramos, el Cp es 2.5 kilojoule por kilogramo Kelvin. Transformamos las temperaturas a Kelvin y nos debe dar más o menos 26.13 kilojoule por Kelvin. Este es el cambio de entropía del aceite. Noten que el aceite sí tiene un cambio de entropía positivo y es más grande que el valor absoluto del cambio de entropía del acero. Entonces, para el inciso C, el cambio de entropía total sería el cambio de entropía del acero más el cambio de entropía del aceite. Si sumamos, nos va a dar un valor positivo. Entonces, ese sería el delta S total, el delta S del sistema si es acero más los alrededores. Aquí se dice, observe que aun cuando el cambio de entropía es positivo, la entropía del acero fundido disminuye. Esto cumple la desigualdad de Clausius para el sistema completo. Aquí como conclusión sí puede haber una disminución de entropía de una porción del sistema. Por ejemplo, aquí la disminución de entropía fue para el metal porque disminuye su temperatura. Sin embargo, el aumento de entropía del aceite es mucho mayor que la disminución de entropía del acero. Entonces, en conjunto, siempre para que sea un proceso espontáneo y cumpla la segunda ley de la termodinámica, bueno, la suma de ambos cambios de entropía debe ser mayor o igual a 0.
es igual a 0, habíamos comentado, exactamente, para un proceso reversible. Mecánicamente reversible significa que no existen pérdidas por fricción, que no existe disipación del calor en los alrededores, etcétera, y es mayor a 0 en un proceso mecánicamente irreversible. Entonces, como conclusión, sí es posible, de nuevo, que una porción del sistema disminuya su entropía, pero la otra porción del sistema aumenta su entropía incluso en una cantidad todavía mayor que la disminución de la primera porción. Ese es el planteamiento de la segunda ley.